existencialismo, yo no sé por qué no está de moda hoy en día. Debería de estarlo. No está. Bienvenidos a Volver al Futuro Podcast, donde platicamos con las mentes que nos impulsan a crear el nuevo paradigma de salud y bienestar, conducido por Víctor Sadia. Dani Sadia estudió matemáticas y cine. Es un emprendedor multifacético, reconocido por ser pionero en el mundo del podcasting y por liderar proyectos innovadores como las plataformas de podcast descentralizadas en Web3. Posee un profundo interés en la economía y la complejidad, aplicando activamente sus principios en proyectos prácticos y académicos. En este episodio, Dani nos lleva en un viaje por su trayectoria creativa y su visión sobre el poder transformador del audio como medio narrativo. Desde los inicios del podcasting hasta su filosofía sobre la autenticidad y la vulnerabilidad en el arte, Dani reflexiona sobre cómo las historias conectan mundos, sanan y transforman tanto al creador como a la audiencia. Volvemos a comprobar que el acto de sanar y el acto de crear son exactamente lo mismo. Exploramos también el impacto de las estructuras mentales en la innovación, el tema de que el medio es el mensaje y la búsqueda constante de significado en un mundo incomprensible al que hay que entrarle desde el existencialismo. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Hoy nos acompaña Dani Sadia. Dani, gracias por estar aquí. No, gracias por la invitación, mijo. A ver, güey, gracias a ti tengo este podcast, no nada más porque Dixo lo ha venido produciendo por más de 4 años, sino porque tú me hablaste del podcast, güey, yo creo que cuando ni siquiera había fax, cabrón. O sea, no sé qué año era, pero realmente hablaste la palabra podcast antes de que podcast existiera como palabra, como concepto y obviamente como tecnología de la rutina global. ¿Qué es este medio tan chingón que el podcast? O sea, ¿por qué crees que ha crecido tanto como tú lo predijiste hace tanto tiempo? Bueno, a ver, dos razones fundamentales. Creció mucho también por la pandemia, sobre todo por falta de contenidos y porque estabas en casa y no tenías nada que hacer. Entonces fue cuando todas las plataformas tradicionales de podcast buscaron contenidos propios, quedándose y aparte vieron que había una oportunidad de quedarse con propiedades intelectuales. Pero una de las cosas que a mí siempre me ha encantado del audio, porque yo vengo del mundo del cine, o sea, hice una película en el 2006. Dixo lo fundé en 2005 y yo me di cuenta que era mucho más fácil llegarle por los oídos que por lo visual, porque por lo general cuando tú haces algo por los oídos le estás hablando a esa persona en particular a través de el dispositivo que tuviera en ese momento. Cuando nosotros íbamos a vender podcast en 2005, 2006, 2007, hasta que empezó los smartphones con el primer iPhone y las apps, pues íbamos con motorrockers o con iPods, ¿no? Y subíamos el MP3 en el iPod y decíamos, mira, imagínate poder escuchar esto en vez de estar escuchando música. Y lo esencial de Dixo es que tenía que ser producción como si fuera una película, básicamente. No era una conversación sin pies ni cabeza, no era radio por internet, nunca fuimos radio por internet y la idea era contar historias y tuvimos mucha suerte al principio de contar con un maestro del storytelling que era Abel Membrillo, que tenía unas historias extraordinarias, la verdad. Hacía muy buena pareja con su productor y mi ex socio en esto, mi mozo, y hacían unas producciones maravillosas y como que siempre te metía dentro de su mundo. También tuvimos el de Arturo Hernández, que ahora ya es más conocido como el Supercívico, que hacía unas cosas muy cómicas, conversaciones con Dios y cosas por el estilo. Entonces, como que eso le llegaba directamente a la persona que quería escuchar a esa persona, no era una audiencia global. Y otra de las cosas que me di cuenta con el podcast, después de hacer una película y de haber gastado millones de dólares en una película, es que cuando tú estás escribiendo un guión para una película, sabes que cuando escribes 5 elefantes caminan por un desierto, sabes que eso representa un chingo de lana. O sea, necesitas la locación, necesitas el desierto, necesitas el company move, necesitas los 5 elefantes, necesitas al entrenador de elefantes, necesitas el catering, necesitas todo este rollo, entonces sabes que va a ser mucha lana. Entonces dices, mejor no, tampoco vas a poner un elefante porque conseguir 5 elefantes que un elefante es lo mismo, entonces vas a tener que imaginarte otra cosa porque estás limitado por el presupuesto. Y en podcast puedes decir, 5 elefantes flotan en el espacio y se acabó. Y se acabó. Entonces tú escuchas, la persona que te está escuchando ya nada más se tiene que imaginar 5 elefantes flotando en el espacio. Y eso es lo que me encantó del podcast.
Me encanta esta reflexión de cómo comunicar historias a través de distintos medios. Como tú sabes, medium is message, ¿no? O sea, el medio condiciona el mensaje. Y yo creo que, o sea, hasta que llegó el podcast, no era muy obvio que nosotros nos contamos historias a través del audio, de la oralidad. O sea, obviamente conversamos todo el tiempo con todas las personas que nos topamos en el día, pero como que se ve más como un mecanismo de operacionalidad de tu vida que de crear mundos y de crear historias y de crear posibilidades. Entonces, Sí. y esto me lleva como al siguiente tema, pero hílalo como tú quieras, que es el tema de cómo se nos estructura la cabeza, ¿no? Porque yo te quiero preguntar sobre cuando tú estudiaste matemáticas y siempre me decías, güey, las mates te van a estructurar la cabeza. Y ahora también pienso en este contexto, el cine te estructura la cabeza, el audio te estructura la cabeza, la literatura escrita te estructura la cabeza y literalmente tu cabeza va a cambiar completamente conforme a estas maneras de estructurarla. ¿Cómo tú aprendiste esta idea de que the message structures? Sí, básicamente como he hecho siempre todo, y con la verdad, siempre yo me aviento a la piscina. Me aviento a la piscina sin saber mucho del tema, de algo que me apasiona, y entonces lo empiezo yo a estructurar, pero más bien compartimentalizar dentro de mi cerebro. Entonces digo, esto que estoy viendo en este momento queda casi catalogado dentro de mi cerebro bajo con este tag, que lo hace un poquito frío, pero no es para nada frío, es al contrario, es como el ajedrez, fíjate. El ajedrez podría ser que pues obviamente te puedes aprender las aperturas, o el juego medio o el juego final de memoria. O sea, las aperturas las puedes dominar todas, si son abiertas, cerradas, si son semiabiertas, etcétera. Las puedes dominar todos, los 10 primeros movimientos los vas a hacer, pero perfecto, pero ya luego empieza a ver la apertura dentro de esa estructura que tienes en tu cabeza y tienes que empezar a buscar los nuevos caminos para poder encontrar una brechita para poder entrar a dar el jaque mate. Entonces yo es lo que hago, o sea, yo aprendo mucho de algo, mucho de algo, leo mucho, me educo mucho sobre algo que me apasiona y que veo como algo que puede ser el futuro. O sea, me pasó con blockchain, por ejemplo, cuando descubrí blockchain en 2017, me abrió todo un mundo y decidí perseguir desde entonces. Con el podcast lo mismo, dije... Mira, bueno, aparte que venía también avalado por Steve Jobs, dije lo que diga San Steve Jobs en su iMisa, sus keynotes, pues obviamente dije, si le va a meter todo Steve Jobs al podcast hay que entrarle y teníamos un estudio de grabación, entonces fue cuando decidimos fundar Dixo. No sé si contesté tu pregunta. Sí, y vamos a profundizar un poquito en este tema del proceso creativo y cómo la cognición y la estructuración de esa cognición, pues, posibilita o no las salidas creativas. O sea, este podcast, tú sabes que está enfocado en temas de salud, pero desde una perspectiva sistémica, ¿no? Entender que la salud está en todo, desde temas de tecnología, sociedad, política, cultura, narrativa, obviamente biología y genética, ¿no? Y la innovación depende de alguna manera, sí creerle a estas categorías compartimentalizadas con las que hemos fundado los principios que definen la salud o cualquier otro concepto, ¿no? O sea, a través de la ciencia y la divides en cajas más pequeñas y entonces hay especializaciones y etcétera. Y al mismo tiempo, pues son cosas que son compartimentalizaciones artificiales, por así decirlo, porque a final de cuentas el todo siempre está todo unido, ¿no? Y es nuestra lectura la que hace ver como si hubiera una realidad física y otra mental y otra social y otra en silicón. Pero pues, güey, la realidad directa no la podemos percibir y por eso está bien esa catalogación. Ahora, tú eres un creativo y la creatividad es este juego entre lo que ya existe, lo que ya está catalogado y categorizado y lo que brinca de un catálogo a otro y lo que junta catálogos que normalmente están separados y crea algo nuevo, ¿no? Entonces, Exacto. ¿cómo tú piensas sobre el proceso creativo? Porque para mí eso yo cuando te veo te leo como una persona creativa, entonces me interesa saber qué es para ti ese proceso y de qué depende. Ay, que es buena pregunta, caray. No, te juro que es una... Vamos a ver, o sea, yo empecé a hacer cine, por ejemplo, igual, me lancé a la piscina sin saber si estaba fría o caliente el agua. O sea, tomé unos talleres, estudié matemáticas, luego me regresé a México, luego me regresé a Nueva York otra vez a estudiar unos talleres en la New York Film Academy, que eran en donde te daban una cámara, una de 16 milímetros, una Arri S, que no era sync sound, o sea, nada más podías contar las historias visualmente porque no tenías diálogo, cosa que también ayuda mucho, porque cuando tú arreglas un guión con diálogo, ves la mano del guionista dentro de la historia. Entonces dices, me está tomando por un idiota, ¿no? Y eso es una de las cosas que me gustó mucho, que como no había audio, entonces tenías que contar la historia sin diálogo. Entonces,
La primera vez que yo tuve una cámara de 16 milímetros enfrente de mí, que no era SyncSound, que tenía que contar una historia, fue en ese momento. Es ahí en donde empiezas a ver todas las técnicas que existen, todos los grandes maestros. Por eso ser cinéfilo no te convierte en crítico, sino que te convierte en un gran admirador del arte, del director que estás viendo. O sea, yo por eso siempre me oponía. Y siempre he dicho que se me hace ridículo que alguien que hace un cortometraje o alguien que hace su primera película, su segunda película, su tercera película, le ponga una película porque no es tu película, es la película del equipo que te está enseñando para ver cuál es tu visión del cine, porque lo vas a ir forjando mientras vas haciendo películas. Entonces yo pues, obviamente nunca puse una película de Dani Sadia, sino que es escrita y dirigida por Dani Sadia porque sí es un trabajo de equipo. A partir de la tercera o la cuarta, dependiendo de quién eres, ahí sí, definitivamente ponle tu nombre, porque ya sabes que cuando vas a ver una película de los hermanos Coen, por ejemplo, ya sabes a qué te atienes. Te puedes atener a un Big Lebowski o te puedes atener a lo que hizo la de Hail Caesar, por ejemplo, o la de Woody Allen. Te puedes encontrar una película cómica o una tragedia o un drama, pero siempre con este personaje central, ¿no? Entonces vas aprendiendo con estos grandes y dices, yo quiero ser como él, yo quiero realmente mostrar el mundo a través de cómo lo vería este gran maestro. Entonces, el proceso creativo para el cine, en particular para mí, ha sido decir, quiero mostrar una historia desde el punto de vista de cómo lo vería Martin Scorsese, por ejemplo. Y entonces de repente digo, no, pues ya no me gustó tanto, prefiero verlo a través del cine de Ingmar Bergman. No, está demasiado trágico, entonces prefiero otra cosa. Entonces viene la escritura, reescritura y vas viendo de qué manera vas construyendo las escenas una tras otra. Por eso dicen, por ejemplo, cuando escribes un guión, siempre tienes que tener en mente un actor. ¿Quién quieres que sea este personaje? Porque ya te lo puedes imaginar. Ya puedes saber que Antonio Banderas va a ser un personaje, ya sabes que Sylvester Stallone va a ser un personaje y ya sabes que Jean-Paul Belmondo te va a ser otro personaje. Entonces, cuando tú ya lo tienes en tu cabeza, ya puedes empezar a darle esa caracterización de personaje que tú quieres darle a él. Y cuando ya haces el casting, como tú tenías pensado Jean-Paul Belmondo, por ejemplo, y pues ya no tienes acceso a Jean-Paul Belmondo porque se murió, entonces tienes que encontrar a alguien que te pueda dar esa caracterización y esto viene por eso en los castings. Y es ahí en donde empiezas a encontrar también toda la cosa creativa. Y la cosa creativa también por esto te digo que es un trabajo de equipo. O sea, un Quentin Tarantino no sería Quentin Tarantino sin su director de fotografía. Igual que Woody Allen no sería sin su director de fotografía. Por eso se hicieron muy buena mancuerna, por ejemplo, Cuarón y Lubezki hicieron muy buena mancuerna luego Iñárritu con Lubezki, porque cada quien se va alimentando uno a otro. Entonces, sí, el proceso creativo de una película es muy en conjunto y el proceso creativo de un podcast aún más, porque ahí no le puedes mostrar algo visual, sino que tienes que mostrarle algo auditivo a tu productor. Y yo hice muchos experimentos con mi podcast, que era Filmonauta, uno que lancé en 2015 sobre cine, justamente, y entonces empecé a hacer experimentos con mi productor. El primer episodio no me gustó, el segundo lo sentí muy leído y el tercero hasta como el 10º más o menos, que justamente se llamaba Lo imperceptible de la perfección, ¿no? Que es en donde yo encontré una manera de escribir mis podcasts de la manera como yo hablo. Y entonces ya no se sentían leídos. Y luego empezamos a avanzar más diciendo, ¿qué te parece si empezamos con el soundtrack de Amadeus? Que le encantaba a mi productor. Entonces, pues yo tomando el soundtrack de Amadeus, empecé a tomar el tema de lo que era Amadeus. Y Amadeus Salieri sentía que Mozart era un intruso en la corte, ¿no? Y entonces, y el podcast lo hice de intrusismo. Entonces me inventé una historia en donde yo me encontraba un amigo en una fiesta y me decía, ¿qué crees? Voy a hacer una película. Y yo le decía, pero tú no eres director, cabrón, ¿de qué me estás hablando? Y entonces me decía, no, pues es que conseguí lana y tengo un guión que quiero desarrollar y pues lo voy a hacer. Pero entonces, entonces yo me sentía como Salieri y entonces metíamos muchas cosas de los audios y los diálogos de la película. Fue una cosa espectacular. Luego lo hicimos con Star Trek para el 50. Yo estaba empezando a experimentar mucho con realidad virtual, por ejemplo. Entonces el 50 lo hicimos con todos los audios de Star Trek, con toda la música de Star Trek, con todo, porque también éramos fans de Star Trek y entonces yo lo hacía como que fuera un viaje a las estrellas, esta nueva dimensión de hacer realidad virtual y esta nueva gramática de contar historias en realidad virtual. Eso, la gramática.
Sí. A ver, yo he visto mucho la creatividad, el proceso creativo, el proceso artístico, que tú ahorita lo describiste en esto, como también un proceso muy paralelo, si no es que casi igual que un proceso de sanación. ¿Sabes? Porque un proceso de sanación, tanto individual como colectivo, tiene que jugar con la realidad y la ficción, tiene que jugar con mundos imaginados, pero también no despegarse tanto de ahí. Y pues todos hemos hablado del poder sanador del arte. Independientemente de eso, voy a tratar, estamos coproduciendo esta película en podcast el día de hoy, entonces vamos a tratar de tejer todos estos puntos como vamos avanzando. Sí, me encanta. Y por eso quiero hablar de otro tema que también tiene que ver con el proceso creativo y la sanación, que es cuando yo te leía de chico, siempre percibí a Dani, que era Dani el que me explicaba las cosas del mundo material y de cómo funcionaba el sistema de la bolsa de valores y que cómo funcionaba un microchip y cómo funcionaba, etcétera. Y al mismo tiempo, a través de tu escritura, yo percibía a una persona con una riquísima vida interior, ¿no? Fast forward muchos años, publiqué mi segundo libro y el comentario que más me dolió, porque también lo que te duele es verdad, llegaste y me dijiste, güey, es que no te desnudaste, ¿no? Y yo me sentía que me había desnudado cabrón, güey. Conté historias que nunca hubiera pensado que se las iba a contar a nadie, güey. Y de repente aparecieron publicadas, ¿no? Pero sí, después de varios meses dije, no, tenía razón Dani. O sea, esa fue una primera capa, güey, pero apenas me quité la playera, güey. O sea, no, hay más. Y yo siento que eso es algo que tú siempre has percibido. Entonces, cómo tú te has relacionado con ese tema de desnudarse en el arte? ¿Cómo lo ves de importante? O sea, ¿en qué obra de arte en tu pasado viste eso y dijiste, wow, eso es? Y luego, ¿cómo tú lo has adoptado en tu proceso de producción creativa? Es que yo siento que cuando eres honesto contigo mismo es cuando más avanzas. Esa es la verdad. Y ese es un problema que yo tengo y es muy serio. O sea, yo siento que yo busco la perfección siempre. Entonces, antes de sacar cualquier cosa, si no es perfecta, no la puedo sacar. Y eso, la verdad, ha sido una limitante en mi vida. Y lo he platicado muchas veces y siento que me he tardado mucho en sacar cosas y me he tardado tanto en sacar cosas y tratar de ser tan perfecto que alguien lo saca antes que yo, entonces se convierte en ese... Pues yo no me gusta lanzar algo en beta, o sea, este concepto de MVP, de Minimum Viable Product, y sacarlo y que la comunidad te lo empiece a criticar, yo no sé si me pueda yo reponer de ese. Si es que es un proceso creativo, si es un sitio de internet, por ejemplo, ahorita estoy desarrollando un sitio de internet donde tienes que conectar tu wallet para poder dejar feedback y todo este rollo, la cosmética no me importa, o sea, lo cosmético no me importa. Mientras el backend funcione, yo soy feliz. Luego, pues, obviamente, no lo voy a lanzar, pero hago mis pruebas ahí y no tengo pena de mostrar eso porque ahí sé lo que se aprecia más va a ser el backend que el frontend. Entonces el frontend es nada más puro maquillaje. Y pues la verdad es que cuando saqué 319, pues te desnudas, o sea, te desnudas y te pones en las manos de gente que te dice, mira, tu película me gustó, pero tiene estas broncas, ¿no? Y tú sabes perfectamente que, pues sí, pero no, cabrón. O sea, sí, pero no. O es algo que no percibiste o algo, o dale otra vista. Entonces, esa cosa de desnudarse es porque tú como escritor lo entiendes perfecto. O sea, tú sacas un libro y pues cualquier persona lo va a leer y va a ser un opinador. O sea, y lo estamos viviendo mucho ahora en redes sociales, ¿no? Si tú pones me gustó tal libro, te van a salir y todo el mundo dice que es un chingón y que el pinche libro está increíble, te van a salir otros 100 diciéndote que es una mierda ese libro. Por esto, por eso y por eso, por esto. Entonces, cuando yo te dije eso, es que era un tema que a mí me interesaba mucho porque hablabas de la abundancia y era algo que me interesaba muchísimo y que estaba yo pasando por un periodo un poco complicado también de mi vida. Pensé que visto a través de tus ojos lo hubiera podido yo entender mejor y por eso sentí que tú como escritor y como observador y como, o sea, como que no me diste esa respuesta y por eso te lo dije sinceramente y aparte que sé que te dolió, me acuerdo perfecto, pero creo que eso fue justamente no para que te dieras cuenta ni mucho menos, pero fue más bien una carencia mía de algo que yo quería que tú me enseñaras a mí. Yo creo que también fue por ahí, la Sí, verdad. no, gracias, gracias. Y en ese sentido, como yo lo veo, y como también, o sea, para contestarte este tema de que te cuesta mucho el no sacar algo perfecto, o sea, lo que yo sí me he dado cuenta es que la obra maestra perfecta no existe, ¿no? Creo que Truffaut decía, o sea, nunca nada sale tan chingón como tú te lo imaginaste y siempre es un proceso de decadencia, de lo que es ese perfeccionismo platónico ideal con el que te excitas, pero cuando se imprime
en papel, ya perdió, ¿no? Y lo que yo me he dado cuenta, o sea, particularmente con los libros, porque a mí siempre me han intimidado los libros, es que son siempre escalones. Ya sabes, o sea, no puedes escribir el cuarto libro si no escribes el segundo. Yo no puedo escribir hoy el paper que voy a escribir en 10 años. Claro. Entonces también me he dado cuenta que publicar tiene ese efecto estructurante porque cuando está fuera en el mundo es cuando lo puedes ver de manera un tanto más objetiva y decir, eso me faltó, eso me equivoqué. Si estás tratando de iterar en lo privado, yo no logro verlo con tanta claridad. Además de que, como dices, el proceso creativo de tus primeros libros es co-creado. Entonces, si no te atreves a ponerlo afuera para que el fotógrafo y el diseño de producción le sumen de su cuchara, perdemos ahí mucho. Y me está encantando porque si te das cuenta, hablando de creatividad de sanación, ya tocamos varios temas. Cómo la estructura y el contenido están siempre cambiándose entre ellos. Hablamos de curiosidad, hablamos de autenticidad y de vulnerabilidad. Y ahora hablamos de esta idea colectiva, que el arte, como la sanación, es una mezcla de individualización y colectivización, ¿no? Sí, sí. Entonces, está muy padre esto porque con esta visibilidad inmediata que tenemos a través de las redes sociales, güey, aquí literalmente sacas algo y a los 5 minutos hay feedback. Tenemos que tener cuidado, ¿sabes? De cómo observar ese feedback y de cómo recibir ese feedback y de cómo ignorar ese feedback y al mismo tiempo escucharlo. Sí. ¿Cómo para ti? Porque yo también he visto una personalidad tuya en línea desde que tuviste Twitter y fuiste una de las personas que más personas seguían al principio de Twitter, que eso también cambió a Dani. O sea, cambió a Dani en el Dani offline, ¿no? ¿Cómo te has co-creado con el avatar que has creado en línea y qué puertas, pero también qué cárceles eso te ha creado al Dani total, porque el Dani incluye el digital y el no digital? Sí, bueno, este año, ahorita en febrero, voy a cumplir 18 años en Twitter. Entonces he visto todas las evoluciones de Twitter posibles, imaginables. Al principio, en 2007, 2008, 2009, antes de que se convirtiera en esta cosa tan popular, pues era como una pequeña familia, ¿no? Como una comunidad. Yo hice muy, muy buenos amigos que todavía tengo hasta la fecha. Muy, muy buenos amigos en Twitter, que se volvieron grandes, grandes amistades mías ahora, que en ningún momento hubiera convergido con ellos. Y de repente, cuando empezaron toda esta cosa de influencers, pues sí, me buscaban, porque yo tenía como 100,000 followers en ese momento. Y yo he ido bajando. Yo llegué hasta 150,000. Ahorita estoy en 120,000. Y te voy a decir, y la verdad no es de que me moleste, ni mucho menos. Al contrario. O sea, cuando me empezaron a buscar a decir, oye, ¿por qué? Es que somos de no sé qué, queremos que hables de la serie y no sé qué. Decía, es que yo no puedo. O sea, no puedo decir una serie que es una mierda, que está buena. No puedo. No sé hacerlo. No sé ni cómo hacerlo porque no me siento ni auténtico, ni original a mí mismo, ni honesto conmigo mismo. Y entonces dejé ir mucha lana y mucha gente pues se aprovechó otra vez siendo los que llamábamos los tweet stars en ese momento. Y muchos supieron separar su personalidad de su persona. Yo nunca pude hacerlo. Nunca lo pude hacer porque yo siempre, justamente estaba hablando de colectivización y de individualización, justamente yo siempre tuve esta cosa de individualidad en donde @Dani tenía que ser siempre, siempre, siempre el @Dani que hacía los chistes o que hablaba de cosas importantes que podía pasar en el mundo o algo importante que me había pasado en ese momento, ¿no? Y de repente pues ya se convirtió en un sewer, pero te voy a decir una cosa que me ayudó mucho Twitter en los últimos 3 años, es que me di cuenta de que Twitter es la herramienta número 1 para Web3. O sea, todo el mundo piensa que es Discord, sí, también, pero Twitter es la herramienta número 1. Y entonces tuve la gran suerte justamente de que yo cuando me empecé a meter otra vez en Web3, me empecé a dar cuenta que pues yo tenía mucha ganancia. O sea, ya tenía esos followers ahí. El otro día, Oli, tu primo, mi sobrino, me dijo que él pensaba que ya me habían hackeado mi Twitter, porque empezaba a hablar de Web3 y de ApeCoin, de todo este rollo en donde estoy muy metido ahorita. Entonces pensó que lo habían hackeado. Pero yo ya sigo con esta personalidad en donde pues yo ya no me importa ser este miembro de esta comunidad de apes y si la gente que me lee no me entiende, tampoco me importa porque yo sé que la gente que sí me lee, sí me entiende cuando están en este mundo. Entonces ahora sí lo estoy usando como una herramienta de trabajo básicamente. Nunca lo he usado como una herramienta de trabajo. Nunca. O sea, inclusive te voy a decir una cosa. Yo nunca entendía a la gente que empezaba en Twitter en 2014, 2015, que tenía su Twitter personal, ¿ok? Empezaba a trabajar en una empresa y empezaban a hablar de su trabajo y del producto de la empresa dentro de su Twitter. Yo decía, es que eso no lo entendía. O sea, y se me hacía ridículo que empezaran, o sea, por decir una marca, ¿no? Empezaron a trabajar en Coca-Cola y entonces empezaban a hablar y me pedían una Coca-Cola y no sé qué, y empezaron a hablar cosas de la marca
marca dentro de su Twitter, cuando yo decía, pero eso es tu vida personal, es tu avatar, no en un metaverso, es tu avatar dentro del mundo real. O sea, la gente va a ver el arroba tal y va a saber que eres tú, ¿me entiendes? Y que trabaja en esta persona porque ya está doxeada. O sea, si él dice que si pone en su bio que trabaja en tal empresa, pues ya sabes. Si está hablando de las maravillas de marketing que están haciendo en su empresa, pues yo decía, no. O sea, ábranse otro perfil, pero a veces las compañías te contrataban por tu perfil y te decían casi, oye, y pondrías tu Twitter también o tu Instagram, al servicio de la compañía. Pues decías que sí, obviamente porque te iban a contratar o ibas a tener trabajo y este rollo. Y yo eso nunca lo entendí, nunca, porque no es. Si fueras un emprendedor, ok. Si fueras tu startup, estoy de acuerdo. O si fuera tu podcast, obviamente. Claro que lo quieres hablar porque es tu personalidad. O sea, Volver al Futuro es Víctor Sadia, no hay de otra. Pero cuando no es tu empresa y ahorita estás trabajando en Pepsi Cola y mañana estás trabajando en Lala, pues está difícil que le des esa veracidad a tu avatar dentro de social media. O sea, yo sí me lo tomaba demasiado en serio, lo de social media. Esa es la verdad. Me lo tomaba demasiado en serio y me lo tomaba demasiado personal y yo quería que conocieran a la persona que Dani Sadia es a través del @Dani. Esa es la cosa. Pero ahorita, pues, sobre todo en Web3, que pues, la gente no le gusta ser doxeada ni mucho menos, se les hace hasta raro que yo ponga mi nombre completo siempre y que mi avatar no sea nada más un Bored Ape y sea yo a la mitad. Sí, es curioso que, o sea, decíamos que medium is message, ¿no? Sí, Y entonces también Twitter, o sea, en tantos caracteres, pues qué difícil también poder expresar ese verdadero yo, ¿no? Igual por Instagram o igual por cualquier medio, ¿no? Siempre es un encuadre de una de las perspectivas de ese ser. sí. Y lo que a mí me preocupa a veces es, como ya son estas pantallas y estas maneras de comunicar muy tiktokeras de 8 segundos, que literalmente eso nos haga un reverse engineering de nuestra cognición, ¿no? De simplificar la realidad a tal grado que perdemos noción de la profundidad de cualquier cosa, desde que discutir un tema político, y obviamente por eso caemos en esa ley del maniqueísmo y de que mientras más tiempo pasa discutiéndolo, más probabilidades de comparar algo con Hitler, ¿no? ¿Cómo es esa Sí, ley? la ley de Godwin. Ajá. Y entonces literalmente yo, y en esto que tú expresas, o sea, yo también hablo de pensamiento complejo, sistémico, multidisciplinario, que por necesidad necesita un long form, por necesidad necesita casi un poquito de hasta divagación, casi un poquito de ensoñación. ¿No? Porque el sistema y a través de estos medios, pues es simplificación, es reducción. Y entonces yo como que de repente sí siento es como una tensión muy fuerte, ¿no? Entre saber que el mundo es insondable, inexplicable, inefable, y casi como que sentir que, no, güey, todo el mundo lo está entendiendo perfectamente, ¿no? Cabe en Sí. un video de 5 minutos o menos de 30 segundos. Y creo que la sanación va mucho por ahí, porque también hasta la sanación ya fue cooptada, ¿no? Así como te venden en 5 minutos recetas para ser rico o para ser exitoso en los negocios, también son 5 minutos para ser flaco y para ser alguien que vive 200 años. Y se coopta, y luego cuando envejecemos, ¿no? Hablando del envejecimiento, hablando de la enfermedad o hablando de salud mental, como que sentimos que nosotros salimos los defectuosos, porque percibimos una complejidad y no logramos que con reglas simples le entendamos al pedo. Sí, o sea, 2025 me puse como propósito sanar, o sea, está cabrón, o sea, en 2025, después de todo esto, o sea, yo ya necesito sanar, creo que he entrado en una etapa de mi vida en la que quiero volver, o sea, a ser la persona que fui, que dejé de ser. Eso es la verdad. O sea, tú me lo dices muy seguido, ¿no? ¿Por qué no retomas los propósitos de Año Nuevo que escribía todos los años? Es que quiero escribir más, quiero hacer más cosas que me apasionaban antes, que me encantaban y es lo que quiero. O sea, creo que he pasado demasiado tiempo. Pues es que todo lo que ha pasado desde la pandemia, yo creo que ha sido mucho más grave de lo que la gente lo quiere admitir. Y yo lo estoy percibiendo. O sea, de repente hay veces que digo, ojalá venga otra pandemia, porque por lo menos ya no voy a sentir que no estoy evolucionando y no estoy sanando. Y eso lo he pensado mucho últimamente, ¿no? Todo el 2024 lo pasé así. Fueron cosas en donde ya no me gustaba salir, ya no me gusta salir, no me gustaba salir, estaba yo mejor en mi casa, aislado y todo este rollo. Y dije, 2025 no puede ser lo mismo. Ya no puede ser lo mismo. No puede ser lo mismo, porque no va a venir otra pandemia. Y aparte, qué pinche mamada pedir o estar esperanzado de otra pandemia
pandemia para que yo egoísticamente diga, pues no, o sea, al contrario, yo voy a hacer muchos ejercicios, por eso te voy a pedir mucha ayuda con eso. Necesito ejercicios mentales justamente para ver qué es lo que necesito realmente para sanar, porque necesito sanar esa parte y estoy dispuesto a darlo todo 2025 con todo. Y ahorita estoy con el renacimiento de Dixo. Entonces, lo que hice es un plan, básicamente, para el 2025 y mi plan es volver a sacar a Dixo de donde estaba, del pantano en donde estuvo durante pues, los últimos 2 años. No voy a decir respiración artificial ni nada, porque la verdad es que sí está funcionando. Tenemos más de 10 podcasts a la semana, tenemos buenas descargas, pero siento que después de tanto tiempo, de tantos años, siento que necesitamos la nueva iteración del podcasting en el mundo. O sea, también estoy en podcast desde el principio, he visto todas las evoluciones, todas las tendencias. Ayer tomé dos transcripts, dos diferentes de dos grandes personas muy influyentes dentro del podcasting en el mundo y he hablado con ellas directamente y la verdad es que te hablan de lo mismo una y otra vez. En 2025 será la consolidación de la monetización del podcast a través de no sé qué, y será la consolidación porque YouTube y será la consolidación. O sea, todos los años es lo mismo. Todos los años seguimos hablando de lo mismo en la industria del podcast. Y entonces, y la industria no avanza. O sea, la industria no avanza, no hemos encontrado la siguiente iteración y yo la voy a encontrar. O sea, eso es lo que me propuse en 2024, que en el 2025 la voy a encontrar. Y por eso estoy emocionado, porque creo que ya encontré la solución, ya encontré la inversión o sea, el dinero para poder desarrollar la nueva iteración del podcasting, sobre todo para que el listener esté en contacto con su podcaster y el podcaster esté en contacto con su listener. O sea, quiero quitar el middleman. Sí. Quiero quitar el middleman y lo voy a quitar el middleman y lo voy a hacer y creo que lo vamos a poder lograr porque una de las cosas que mucha gente, y eso es lo bueno también, la barrera de entrada del Web3 es muy alta. Es muy, muy alta, no es nada sencilla entrar en Web3 y entonces eso me da tiempo para poder consolidar la industria de Web2, de podcasting dentro de Web3. Y eso lo estoy aprovechando a todo, porque sí, y es parte de la sanación también. Es parte de mi sanación, definitivamente. Exacto. Eso me gusta que lo digas y me gustaría profundizar en esa palabra que venimos tejiendo a lo largo de la conversación. O sea, ¿qué otras cosas tú observas dentro de la definición de la sanación para ti? Porque tengo yo algunas opiniones, pero me gustaría, obviamente, ser invitado a darlas, pero sobre todo escuchar primero a ti. Entonces, lo que quieras compartir de eso, te lo agradezco. Mira, yo me di cuenta de una cosa el año pasado, que la salud no me importaba. O sea, nada. Más bien, mi única preocupación era generar dinero, generar dinero, generar dinero, generar dinero. Y era lo único que yo pensaba los 7 días de la semana. O sea, yo me quedaba los sábados y domingos avanzando en presentaciones, en pitches, en bajar ideas, en escribir cosas, de tal manera de poder generar dinero. Y de repente, cuando acabé el año generando dinero, por suerte, porque si no, no sé qué hubiera pasado, en el 2025. Entonces empecé el año con el pie derecho, básicamente. Y quiero que lo de generar dinero pase a segundo plano. Quiero empezar a preocuparme más también de mi salud. O sea, quiero empezar a comer bien. O sea, yo creo que yo no he subido de peso en los últimos... Y bueno, y para mí y nuestra constitución es un problema. O sea, subir de peso es un problema. Y siempre que veo a alguien que no me ha visto mucho tiempo, me dicen, te veo más flaco. Es igual cuando le dices a alguien, te ves más vieja. O sea, o te ves más viejo, te ves más gordo. O sea, yo lo tomo como un insulto cuando me dicen, te ves más flaco, porque es algo que quiero arreglar también. Quiero arreglar mi vida social. O sea, mi vida social, tengo grandes amigos, pero ya casi no los veo. Me obligan a salir porque generalmente prefiero quedarme en casa a trabajar o a escribir o a hacer esas cosas. Y quiero, pues no sé, o sea, dentro del cliché es disfrutar un poco de los años que me quedan de vida y decir, bueno, pues sabes qué, y ver en retrospectiva lo que hice, lo pude hacer. O sea, quiero hacer una segunda película, ¿eh? O sea, sigo con la idea de hacer una segunda película de un guión
que empecé contigo, ¿te acuerdas? En el 2010. Empezamos a aterrizar la idea juntos en el 2010 y ya tengo no sé cuántas versiones de ese guión. Quiero hacer esa película y la voy a hacer, o sea, y esa es una de mis propósitos. Quiero sacar a Dixo del pantano, no voy a decir arena movediza, pero que sí quiero sacarla, pero te hablo de Dixo de la industria del podcasting, ¿eh? Y quiero que Dixo sea la que salga de este pantano en que ha entrado el podcasting, en este plató que ya entró el podcasting en el mundo, y sacarla de ahí para que volver a ser referente en el podcasting y para también hacer las cosas que ya quiero hacer. O sea, quiero hacer Justin Live. Y el 2025 es el año. O sea, es un año, aparte, pues matemáticamente, 2025 es hermoso, la verdad. 2025 suena bonito. Gracias, Dani. Bueno, pues mucho para seguir hablando de este tema. Te agradezco mucho que lo compartas así conmigo y en este caso también con nosotros y nosotras que están escuchando esto. Yo percibo como una conversación así ya es sanadora en sí misma, ¿no? O sea, eso es lo bonito de esto. Muy sanadora, sí. Y una cosa que yo te quisiera compartir es un tema que para mí fue muy sorpresivo. Digo, en este camino de sanación, cada quien va agarrando insights aquí y allá, pero uno que estoy muy clavado últimamente son los temas somáticos, ¿sabes? Yo siempre fui y siempre he sido, y en la familia siempre hemos sido muy intelectuales, ¿no? Y muy discutidores y muy argumentadores y muy estructurados en el canon que, en fin, tenemos una mente analítica que es poderosa, pero también creo que en mi caso lo que ha sido sorpresivo es conectar con mi cuerpo, güey, que siempre ha estado ahí, ¿no? Y que tiene una pinche sabiduría milenaria que aloja ahí información de otra manera que no se puede codificar con palabras. Y el lenguaje de los gritos, de los abrazos, de la respiración, de los golpes, o sea, esa parte animal reptiliana mamífera que tenemos ha sido de verdad como, güey, mucho se puede procesar y sanar dejando al cuerpo hacer lo que sabe, güey, en vez de explicarlo o de contenerlo otra vez en una representación de deber ser para las personas con las que vives o con las que posteas y te siguen, ¿no? Sí. Entonces ha sido bien chingón eso, ya sea en retiros o mismo si te vas a un antro, güey, y nadie sabe que estás o no pedo, pues puedes ser lo que quieras, ¿no? O en tu cuarto. Y ha sido muy padre porque literalmente, o sea, ni siquiera se puede explicar y cuando se explica parece que es menos de lo que es. Entonces, pues nada más como que, de hecho en los podcasts he hablado mucho del tema somático y hay muchísima investigación y ahora hay mucha ciencia detrás de mostrar cómo esto es el futuro y la chingada, pero más allá de leerlo, es como aventarse a hacer cosas así y ha sido muy, muy sanador, iluminador y como que me he quitado como heridas, no me las he quitado, pero como que ya no me duelen igual. Y no fue porque fui a demasiada terapia, güey, fue porque fui a abrazarme con gente y a temblar, ya sabes, cosas así. Sí, sí, mira, es que, bueno, sabes, todos los sábados voy a jugar tenis con Sammy, con mi hermano, y adoro jugar tenis. Y me dice, ¿y cuántas veces juegas por semana? Antes de la pandemia, 3 veces a la semana. Ahorita me dicen, ¿qué te hace feliz? Pues jugar tenis, la verdad, los sábados. ¿Y por qué no vas entre semana? No sé, o sea, no sé todavía por qué. Y entonces, el otro día, en las vacaciones, me grabé sacando, ¿no? Haciendo un saque. Y me di cuenta de los errores que hago y me comparé con el saque de Pete Sampras. Porque pues yo crecí con Pete Sampras y con André Agassi y era esa gran competencia que tenían. Por cierto que el libro de André Agassi es una maravilla de libro, una maravilla. Sí, sí es. Y entonces comparé mi saque con el de Pete Sampras y me di cuenta de que es casi idéntico, salvo por una cosa que ya voy a empezar a arreglar. Y entonces digo, a mi edad todavía quiero superarme en tenis. O sea, eso es algo que se me hace completamente, no sé, o sea, me motiva esas cosas, me motiva. Son cosas que ya no tenía, ya no iba a jugar. Quiero empezar a volver a jugar tenis un poco más seguido y esas cosas. Y es otra vez por estar en contacto con tu cuerpo. Y también lo platiqué mucho con Alex, con mi otro sobrino, bueno, con el otro sobrino. Es que no sé cómo para ubicar a la gente. Otro Sadia, sí. Él le encanta el gimnasio, o sea, le encanta el gimnasio. Y yo odio el gimnasio. Pero a huevo quiere que vaya al gimnasio. Porque me dice, la única manera que vas a subir de peso es con el gimnasio. No quiero ir al gimnasio, no sé cómo voy a subir de peso este año, voy a empezar a jugar más tenis este año, voy a sacar adelante. O sea, el 2025 lo quiero dar con todo, o sea, con todo. Y eso es algo que me tomó un año entender, o sea, todo, más bien 2 años casi, 2023 y 2024. O sea, 2024 fue un año en donde realmente dije, yo necesito hacer que el 2025 sea el año y lo estoy empezando bien, es la verdad. Estoy contento.
Me encanta. Y me encanta también que me hayas pedido ser tu invitado en esta época de mi vida, porque antes no sé qué te hubiera dicho, hubiera sido una cosa de mucho menos motivadora, yo creo, sería más de bajón. Y fíjate Sí. que sí, o sea, sí fue como también mucho acercamiento que tuvimos ahorita en noviembre, me encantó, me encantó ese acercamiento que tuvimos con toda la familia, todo esto fue muy sanador, todo eso es muy sanador, te juro. Y creo que, o sea, ahorita yo tengo que aprender mucho de ti, esa es la verdad. Estoy aprendiendo mucho de ti, estoy aprendiendo mucho de Alex, mucho, porque sí son iguales que yo. Eso es algo que también me he dado cuenta y me veo mucho reflejado ahí, pero alguien decía que los niños aprenden de los papás, pero a veces son los papás que aprenden de los hijos. Uf, gracias, Dani. Esto te lo digo también como un compliment, pero porque quiero hacer un punto. O sea, obviamente yo soy también de alguna manera idéntico a ti y he aprendido tanto de ti. O sea, la influencia es tan brutal que cuando uno quiere transformar no queda muy claro cómo va a cambiar esa relación. ¿Sabes? Porque antes era muy directo, yo aprendo de ti y ahora realmente yo creo que también es la esencia y mismo en la medicina, en la psicología, en el coaching, un psicólogo o un médico le puede ayudar a su paciente en la medida en la que el paciente le ayuda de regreso al médico y al psicólogo. Ujú. En términos de que la relación sea bilateralmente generativa, es efectiva y no es un tema de verticalidad. Y yo creo que es así con el resto del mundo y es así con el resto de las especies. O sea, todos estamos en todos nuestros pedos y no hay nadie que sepa ni que nadie lo resolvió. Y todos somos espejos de todos y compañeros y extensiones del otro. O sea, tú eres una extensión mía. Mi bienestar depende también del tuyo y tu bienestar depende del mío. En esa simbiosis y que en la familia de sangre se percibe aunque no quieras, ¿no? O sea, yo me rompo el pie en Italia y tú estás en Marruecos, lo vas a sentir, güey, aunque no te has enterado, ¿no? Y confiar en esa madre, güey. O sea, confiar que eso está sucediendo y soltar un poquito esa idea de control y soltar un poco esa idea mismo de saber hacerlo y pensar que ya sabemos instintivamente. Sí. Creo que eso nos hace derribar muchas barreras y creo que esto que tú dices, querer cambiar, querer mejorar tu saque, güey, eso es la definición de juventud. Y eso aplica para un güey que tiene 100 años y aplica para un güey que tiene 10. Si el güey de 10 no quiere mejorar su saque por cualquier razón, pues es más viejo que el güey de 100. Sí. Y eso es lo único que sí vale la pena, porque eso sí es una narrativa colectiva, ¿no? Cuando uno dice a mi edad, esto o no, es una narrativa colectiva y que por alguna razón pensamos que eso se detiene o que ya tendríamos que haber llegado a cierta edad con ciertas cosas resueltas. Y estamos poca madre cuando decimos, güey, la tengo más incierta que antes y eso no es una mala cosa. Sí. No, al contrario. Yo creo que es lo que te saca de la estagnación, de la rutina, de ese pantano. O sea, al igual que Dixo estaba en el pantano, hablo de la industria y hablo de Dani Sadia estaba en el pantano también. Ahora ya quiero salir de ahí, ya necesito salir de ahí porque si no, ya no buscas superación en nada. Mira, te voy a tocar un tema. Esta plática que tenemos tú y yo, para mí es muy sanadora. Y aparte, me encantan tus preguntas. Muchas veces siento que los invitados de los podcasts ya tienen su guión escrito para el personaje que son. No es para abrir y desnudarse otra vez, ¿no? Yo estoy seguro que Rich, pues, que va a estar produciendo esto, va a conocer mucho más de mí que no ha conocido. Pero eso es lo importante de estas entrevistas. Y esa es la importancia de tu podcast en particular, porque creo que sí no vas con un guión ya preestablecido, sino que vas aprendiendo y vas haciendo la pregunta. Y por eso también yo no te voy a comparar con Joe Rogan, ni mucho menos, pero Joe Rogan es lo que hace, cabrón. O sea, sabe perfectamente, bueno, comparar Joe Rogan de personalidad, ¿eh? Porque no, pero el formato es el mismo. Joe Rogan sabe perfectamente qué pregunta hacer y cómo desnudar a la gente. Y por eso la gente va con él. Y todos los demás, todos los otros podcasts, no les veo esta materia de lo que tienes tú, de lo que tiene Volver a Futuro. Y te lo digo sinceramente, y me lo dice mucho Rich, ¿eh? Rich me dice, está muy bueno ese podcast. Está muy bueno y él está feliz produciéndolo porque aprende mucho, está aprendiendo mucho con esto. Y Un eso es abrazo algo, al Rich. sí, pero y me lo dice siempre, siempre. Está muy bueno ese podcast. Déjame, ahorita hace 2 meses fue la boda de Liz, tu sobrina, mi hermana, y yo leí un discurso y lo edité de último momento porque, o sea, Liz es de esas personas como nosotros, que también se hace las preguntas
difíciles de la vida, ¿no? O sea, ¿qué hago acá? ¿Cómo debo de moverme? Y la pregunta que cambié es, ¿por qué no he de suicidarme? Porque no quería que esa palabra esté ahí en el aire y la cambié ¿por qué he de vivir? ¿No? Sí, Pero sí. es la misma pregunta de que estamos dispuestos a preguntar, estamos dispuestos a sentir ese sinsentido. Y mi hipótesis y tal vez mi tesis es que si no vamos a esos lugares, cuando nos quedemos acá, o sea, no regresamos, no es lo mismo. O sea, es como si uno no quiere ir a un duelo. Tú dices, si voy a ese duelo, ahí me voy a quedar, no voy a poder regresar. Y yo creo que es al revés, güey. Si no vas a ese duelo, de verdad no vas a poder regresar, porque te vas a quitar algo que es como lo más obvio de la existencia, que es, güey, tienes una vida sin sentido y ya, güey. Todo lo demás son ideas que te venden, porque eso vende mucho. Tú le pagas a cualquier persona para que te dé respuestas de qué es la vida, ¿no? Y Sí. a final de cuentas no hay esa respuesta. Entonces yo valoro mucho, obviamente, esta vulnerabilidad abierta entre tú y yo y el de legitimizar esta oscuridad de que, güey, la vida es imposible de describir y tiene cosas demasiado duras como para solucionarlas con cualquier receta, ya sea religiosa, médica, artística. Y eso es lo que lo vuelve esplendoroso al mismo tiempo que lo vuelve tenebroso. Entonces, bueno. 100%. 100%. O sea, tú sabes lo que decía Sartre, ¿no? Del suicidio. Decía que era la expresión máxima de la libertad, porque es algo que tú tomaste la decisión, tú la haces y no tiene, no, o sea, no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Y eso lo entiendes perfectamente después de leer una trilogía que se llama Los Caminos de la Libertad. Porque, Sí, bueno, cabrón, que tú me recomendabas esos libros a sí. los 9 años, cabrón. Sí. Por suerte no entendía, güey. Pero Sartre es Ay, una güey. persona que, o sea, bueno, a mí me forjó mucho. Sartre y Kundera son los dos escritores que me forjaron como persona. Es más que cineastas, más que directores, más que guionistas, esos dos, o sea, el existencialismo, yo no sé por qué no está de moda hoy en día. Debería de estarlo. No está. Pues sí, no, the medium is message, cabrón. Y Exacto. sí. Oye, Dani, gracias. Me voy a Gracias a recoger ti, a mis hijas a la escuela, pero bueno, atesoro enormemente esta conversación. Te honro igualmente. y honro Muchas nuestra gracias. relación, tanto de sangre como de alma. Te quiero mucho, hijo. Yo a ti, hermano. Venga. Bye. Nos encantaría recibir tu retroalimentación de estos podcasts para continuar generando contenidos que te sean útiles e interesantes. Si puedes, déjanos un comentario en la página web victorsaadia.com.